Estos son los top 6 RPG tipo Genshin Impact para móviles que debes jugar en el año 2026. Número 6. Tower of Fantasy. Si en algún momento de tu existencia te surgió la pregunta de cómo sería explorar un enorme mundo abierto con la libertad de Genshin Impact, pero en un universo donde la ciencia ficción sea lo más destacado del lore, pues en ese caso, Tower of Fantasy responde a esa pregunta desde el primer minuto. Nuestra aventura va a transcurrir en la superficie de un planeta que desafortunadamente ha sido devastado por una misteriosa fuente de energía, mientras nosotros, dentro del gameplay, recorremos y exploramos desiertos, metrópolis futuristas, laboratorios extrañamente abandonados y enormes estructuras mecánicas que otra vez, extrañamente, están repletas de secretos. Dentro del lore de este planeta existen diferentes facciones que están en una lucha constante por controlar el futuro de la humanidad. Aquí el combate es completamente en tiempo real, es decir, nada de por turnos, aquí sí hay acción de la buena. Y además destaca porque nos permite cambiar de arma durante la batalla para crear combinaciones espectaculares de ataques. Esta característica, hasta donde yo sé, casi ningún MMORPG la tiene. Además, incluye exploración vertical con jetpacks, monturas, puzzles y jefes enormes como los que le gustan a tu amigo. Todo esto repartido por el mapa. A diferencia de Genshin Impact, en donde la experiencia del juego es para solitarios, que nadie los quiere como yo, en Tower of Fantasy se le da mucha importancia al enfoque de cooperación con otros jugadores, lo cual ayuda a darle una identidad única y distintiva. Además de que, gracias al modo de juego, regularmente encontrarás jugadores en proceso de exploración y así puedes pedir paros. La comunidad en este juego se mantiene bastante activa, principalmente debido a que continúa recibiendo actualizaciones de contenido, ofreciendo muchas horas de exploración para aquellos que disfrutan de esta actividad en los juegos enormes y tienen la obsesión de descubrir lo que hay hasta en el último rincón de los mapas. Para conseguir armas y personajes se utiliza el sistema gacha, pero también es posible disfrutar y avanzar siendo free to pobre. Si eres disciplinado en dedicarle alrededor de una hora diaria y administras bien los recursos que el juego te ofrece. Los escenarios tan vastos que nos presenta, una espectacular iluminación, aunado a la buena optimización en dispositivos de gama media y alta, lo mantienen siendo uno de los MMORPGs para móviles más chidos. Un detalle muy interesante es que prácticamente todas las armas cambian por completo el estilo de combate del personaje, haciendo que experimentar siempre resulte divertido. Puede descargarse directamente desde la Play Store y para jugar cómodamente nos conviene disponer de al menos 6 GB de RAM y unos 20 GB libres de almacenamiento, mientras que la experiencia recomendada llega con 8 GB de RAM y aproximadamente 25 GB de almacenamiento disponibles. Número 5. Wuthering Waves. Wuthering Waves entró duro y directo a competir contra Genshin Impact, pero ofreciendo una experiencia de juego que está muchísimo más orientada a la acción, lo cual muchos otros han intentado y fracasado en el intento, pero no Wuthering Waves. La historia de este juego nos sitúa en un mundo que está siendo reconstruido después de un cataclismo causado por la aparición de criaturas desconocidas y muchos fenómenos sobrenaturales, los cuales, al interactuar con la naturaleza del planeta, alteraron completamente la civilización. El protagonista aparece en este mundo devastado mientras lo explora y además lucha por descubrir quién es mientras explora un planeta lleno de misterios. Cuando tú entras en una pelea, papú, te das cuenta desde el primer momento que la velocidad es su sello de identidad, ya que aplicar una esquiva aquí en el momento exacto, realizar contraataques y hacer combinaciones de habilidades entre personajes resulta mucho más indispensable que simplemente aumentar estadísticas.
La exploración mantiene lo básico de otros mundos abiertos. Nos estamos refiriendo a los cofres de tesoro, acertijos, zonas ocultas y enemigos grandotes como los que le gustan a tu amigo. Pero aquí viene algo muy importante en este juego, ya que incorpora movimientos extremadamente fluidos como correr por paredes, lo cual está bien chido, y desplazarse rápidamente entre estructuras. Su sistema gacha es bastante amigable y afortunadamente para los free to pobres, la progresión nos permite disfrutar prácticamente todo el contenido principal sin necesidad de gastar varo, especialmente si nos dedicamos a completar los eventos y administrar bien las recompensas gratuitas y los recursos que nos da el gameplay. Los gráficos se encuentran entre los mejores que hay disponibles actualmente para móviles, con escenarios súper detallados, efectos climáticos bien realizados y animaciones muy cuidadas, que hasta cierto punto recuerdan a una mezcla entre Genshin Impact y Nier Automata. Además, uno de sus elementos más originales de su gameplay es el sistema de ecos que permite capturar así estilo Pokémon y utilizar las habilidades de enemigos para incorporarlas en combate. Está disponible en la Play Store y funciona aceptablemente con 8 GB de RAM y unos 18 GB libres de almacenamiento, aunque para mantener una experiencia completamente fluida, resulta recomendable contar con 12 GB de RAM y cerca de 25 GB de almacenamiento disponibles. Número 4. Neverness to Everness. Muchos MMORPGs y RPGs de mundo abierto tienen la premisa de llevarte acá a un mundo de reinos medievales o a un continente fantástico, pero, sin embargo, Neverness to Everness dio un giro monumental y apuesta por una enorme ciudad moderna donde lo cotidiano convive con fenómenos imposibles de explicar. La historia gira alrededor de anomalías que tienen un origen sobrenatural y da la casualidad que comienzan a aparecer por toda la ciudad y, mientras todo esto acontece, existen distintas organizaciones que intentan descubrir su verdadero origen. Cuando te dedicas a explorar sus calles, estas te transmiten de manera constante una sensación de que, detrás de cualquier rincón o esquinita, se puede esconder un misterio completamente inesperado. Y esa sensación de curiosidad se convierte entonces en el motor principal de esta aventura. El sistema de combate es bastante dinámico, ya que combina la ejecución de habilidades espectaculares con cambios de personaje para relevar en el combate. Además, se complementa con un sistema de exploración en donde incluso conducir vehículos forma una parte natural del recorrido. Comparte muchas similitudes con Genshin Impact y Zenless Zone Zero, pero consigue diferenciarse gracias a su ambientación urbana y al enorme énfasis que pone en la investigación y el descubrimiento. Su modelo gratuito permite disfrutar gran parte del contenido sin gastar dinero para fortuna de los free to pobres, aunque mantiene un sistema gacha para obtener nuevos personajes. Visualmente es uno de los títulos más ambiciosos del mercado móvil, gracias a efectos de iluminación, reflejos y escenarios extremadamente detallados. Lo más llamativo es que prácticamente toda la ciudad funciona como un gran escenario interactivo, donde constantemente ocurren eventos inesperados. Dependiendo de la etapa de distribución, este puede encontrarse en la Play Store o mediante plataformas oficiales. Para disfrutarlo, se recomienda contar con al menos 8 GB de RAM y unos 25 GB de almacenamiento libre, mientras que para aprovechar toda su calidad gráfica, resulta ideal disponer de 12 GB de RAM y aproximadamente 35 GB disponibles de almacenamiento. Número 3. Zenless Zone Zero. Y después del éxito que tuvo Genshin Impact, muy pocos creían que Tuoyoverso tuviera la capacidad de reinventarse a sí mismo, y pues sorprendió a todos. En una ciudad de estilo futurista llamada New Eridu, cuyos esfuerzos han dado frutos por sobrevivir al ataque de unas entidades llenas de misterio llamados Hollows o huecos, guiño guiño, los cuales provienen de dimensiones desconocidas y además son bastante peligrosos. Ahí mero se lleva a cabo la historia de este videojuego. A diferencia de las excursiones hacia campos infinitos de Genshin Impact, aquí más bien
Da la sensación de que estamos haciendo excursiones de riesgo, algo así como como expediciones medio post-apocalípticas hacia los escenarios que nos presenta la ciudad. Aquí el combate presenta mucha variedad, además de ser exageradamente rápido, con cambios de personajes igual de rápidos, para así lograr encajar unos combos así bien mamalones. Los personajes, al tener la particularidad de poseer mucha personalidad, hacen que cada una de las misiones de encargos secundarios y la exploración tengan un toque bastante especial y único. Es de hecho bastante dinámico el asunto. Aunque comparten un sistema gacha con Genshin Impact, el ritmo del combate recuerda mucho más a juegos como Devil May Cry o Honkai Impact, gracias a sus esquivas que pueden llegar a ser perfectas y los contraataques. La experiencia de juego afortunadamente sigue siendo muy amigable para jugadores free to pobre, que administren correctamente sus recursos y dediquen alrededor de 1 hora diaria. #sal a la calle. Su apartado artístico mezcla anime bien mamalón con una super estética urbana de forma sobresaliente, acompañado por animaciones que parecen sacadas directamente de una serie de alta calidad. Un detalle curioso es que cada personaje posee animaciones exclusivas, incluso fuera de combate, aumentando así enormemente la personalidad de cada uno. Puede descargarse desde la Play Store y funciona correctamente con 8 GB de RAM y unos 20 GB libres, mientras que la experiencia ideal llega con 12 GB de RAM y aproximadamente 30 GB de almacenamiento disponible. Número 2. Honkai Star Rail, o el trenecito interestelar para los compas. Viendo este juego nos damos cuenta rápidamente que abandona de tajo el combate en tiempo real de Genshin Impact o Honkai Impact Third, pero sin embargo aún logra transmitir esa profundidad que tanto nos gusta de las aventuras raras, guiño guiño. Pero a diferencia de movernos a pata, como en el Genshin Impact, aquí nos movemos a bordo de un trenecito llamado el Expreso Astral. Mientras vamos avanzando en el gameplay, podemos darnos cuenta que, al igual que en la vida real, cada mundo posee su propia cultura, sus propios conflictos y muchísimos secretos, lo cual logra narrativamente la sensación en el espectador de que avanzar en la historia se siente como protagonizar una gran y auténtica serie de ciencia ficción, de esas así mamalonas de alto presupuesto, con personajes memorables que no olvidaremos fácilmente y una narrativa muy cuidada. El sistema de combate por turnos nos da un respiro del frenesí de otros juegos, donde el combate está a máxima velocidad y requiere de muchos reflejos. Recuerden que algunos ya estamos viejos y afortunadamente esta característica incorpora una enorme profundidad estratégica gracias a las debilidades hacia diversos elementos que presentan nuestros enemigos, las habilidades definitivas de los personajes y la composición del equipo, ofreciendo así enfrentamientos en los cuales pensar cada movimiento que vamos a hacer resulta tan importante como conseguir nuevos personajes. En cuanto al sistema de exploración que presenta el juego, este mantiene lo básico de otros juegos del mismo tipo, como lo son los cofres ocultos, misiones secundarias, puzzles o rompecabezas para los compas, y además muchísimos secretos que van a recompensar la curiosidad que tú tengas al explorar. Como mencionamos hace rato, si comparamos este videojuego con Genshin Impact, nos daremos cuenta de que la acción a alta velocidad quedó por otro lado. Aquí se le dio prioridad a combates estratégicos clásicos de RPG por turnos, y eso para mí es un aire fresco porque yo los disfrutaba mucho, y sin embargo, al igual que Genshin Impact, Honkai Star Rail conserva de manera magistral el mismo nivel en cuanto a la producción del videojuego y su calidad narrativa. Y un dato muy interesante es que este no te va a drenar la vida como otros videojuegos. Los gráficos son sobresalientes, con escenarios muy detallados y una optimización excelente, incluso en dispositivos de gama media. Uno de sus mayores atractivos es la enorme cantidad de referencias y pequeños detalles escondidos que enriquecen constantemente el universo del juego. Está disponible en la Play Store y requiere aproximadamente 4 GB de RAM y unos 18 GB de almacenamiento como mínimo, mientras que para disfrutar de una experiencia completamente estable se recomiendan 8 GB de RAM y cerca de 25 GB de almacenamiento disponibles.
Número 1. Genshin Impact. Muy a pesar de la enorme cantidad de videojuegos que han aparecido para hacerle la competencia de manera frontal, dura y directa a Genshin Impact, este continúa siendo el rey de los RPGs de mundo abierto. Forever and ever, wherever you do, papu. Cuando entramos en este mundo, nuestra aventura va a comenzar con dos carnales gemelitos que son separados de manera brusca y brutal. Y ya no nos dicen más. Después, uno de ellos, el que tú elijas, va a aparecer en un mundo llamado Teyvat. Y aquí va a iniciar un viaje de este personaje junto con otros en el cual tenemos que explorar un vasto mundo. De hecho, exageradamente grande, en el cual nos vamos a conocer y atravesar varias naciones, las cuales están inspiradas en varias culturas de la vida real del planeta Tierra. Mientras llevamos a cabo la exploración en estas naciones, nos vamos a dar cuenta de la existencia de un lore lleno de antiguos dioses, nuevos dioses, conflictos que rayan en la geopolítica, civilizaciones perdidas y secretos, algunos perturbadores, otros no tanto, que van a unir la historia, además de cosas bastante raras. La exploración de este videojuego al día de hoy sigue siendo una de las mejores cosas que existen. Esto debido a la amplitud del mundo y a la libertad que nos da para poder interactuar con el medio, como escalar montañas, planear sobre diversos paisajes y además la resolución de acertijos para descubrir tesoros ocultos allá en el campo abierto en el monte. Una de las cosas más interesantes del combate es que cada uno de los personajes maneja un elemento de la naturaleza. Y al combinar las habilidades de diversos personajes con diversos elementos, va a causar lo que en el juego se conoce como reacciones elementales, que tendrá diversos efectos en el daño que se le hace a los enemigos, lo cual nos va a dar una gran gama de posibilidades para desarrollar estrategias al enfrentarnos a estos enemigos. Afortunadamente, la presentación de eventos y regiones se mantiene de manera constante y siempre vamos a encontrar alguno que otro desafío nuevo para nosotros. Digo, para los que juegan de manera normal, porque hay quienes acaban el juego apenas una semana después de que salen nuevas regiones. O sea, consíganse una vida. Hashtag sal a la calle. Este continúa siendo uno de los RPGs más amigables para jugadores gratuitos. Bueno, eso de gratuito es debatible, ya que para la gran cantidad de contenido que tiene, siendo jugador free to pobre, uno debe dedicarle bastante tiempo, sobre todo en el farmeo. Pero es cierto que prácticamente toda la historia puede completarse sin invertir dinero, aunque obtener determinados personajes depende del sistema gacha. Su apartado gráfico permanece entre los más impresionantes del mercado gracias a su dirección artística estilo anime y a una optimización que permite disfrutarlo en una amplia variedad de dispositivos. Su mayor fortaleza sigue siendo la capacidad de sorprender, incluso después de cientos de horas, gracias a la enorme cantidad de contenido y al profundo lore que conecta a todas sus regiones. Puede descargarse directamente desde la Play Store y para comenzar resulta recomendable disponer de al menos 4 GB de RAM junto con unos 25 GB de almacenamiento libre, mientras que, para jugar con mayor estabilidad y calidad gráfica, lo ideal es contar con 8 GB de RAM y aproximadamente 35 GB disponibles de almacenamiento libre.